Ya. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos al Grand Round número 6, si no me equivoco, ¿verdad? Estamos con los casos clínicos número 11 y 12. Parte presentando el grupo de Fabián Rojas y Francisco Valdivias. Presenta Fabián Rojas, adelante. Hola, muy buenas tardes. Soy Fabián Rojas, alumno de práctica profesional, y junto con mi compañero Francisco Valdivia vamos a presentar esta ronda de Grand Round, caso 11. Los expositores declaramos no presentar conflicto de interés con la presentación a continuación. Con respecto a la primera consulta, la fecha de nacimiento de nuestro paciente fue el 17 de enero de 1959, tiene 62 años, su ocupación no es informada y su sexo es femenino. Con respecto a su historia clínica, la fecha de la primera consulta fue el 2 de agosto de este mismo año y el profesional a cargo fue un médico oftalmólogo. El motivo de consulta fue receta de lentes y la anamnesis. La paciente posee antecedentes de papiledema bilateral de mayo de 2017 por posible intoxicación. Con respecto a la exploración oftalmológica, la tonometría neumática fue hecha con valor en el ojo derecho de 15 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo de 16 milímetros de mercurio. Con respecto a la refracción en consulta, este en ojo derecho fue de una esfera con menos 1.25 de cilindro a 88 grados, y en ojo izquierdo fue más 1.25 de esfera con menos 1,0 de cilindro a 92 grados, con una división para división cercana de más 2.50 esfera. La agudeza visual con esta compensación, en ojo derecho fue de 0,1 y en el ojo izquierdo fue de 1,0. Con respecto a la biomicroscopía no se encuentra nada especial. Con respecto a esto, ¿qué preguntas le gustaría añadir a la anamnesis? Paulina Toledo. ¿Era Natalia? Perdón, la colega. ¿Ah? No, Natalia Toledo. Natalia. Hola, profe, ¿se escucha bien? Usted debió haberse dado por aludida enseguida, pues. ¿Ah? Es que pensé que había alguien que se llamaba Paulina. No, pues es la colega. Ya, Natalia, perdón. Ya, antecedentes mórbidos, yo creo que habría que indagar más en la intoxicación que refería en la anamnesis. También preguntar desde hace cuánto y cómo se manifestó esa pérdida de agudeza visual en el ojo derecho, si fue repentino, si fue con dolor, también si es que se encuentra como con algún tratamiento de algo, y la profesión creo que tampoco la preguntaba. Muy bien. ¿Continúo? Continúe. En efecto, estaría dentro de los antecedentes mórbidos, última visita al oftalmólogo, antecedentes oftalmológicos, indagar sobre la posible intoxicación, desde hace cuándo y cómo manifestó la pérdida de visión en ojo derecho, es bastante importante, se encuentra en tratamiento farmacológico de pastillas y ocolirios, y su profesión. Ok, espera, vuelve atrás. Luis, por favor, adelante. Hola, buenas Gracias, tardes. profesor Luis, ahí por la participación en el Grand Round, se agradece. Sí, hola, es que tenía una duda respecto a la refracción en consulta. Bueno, ojalá también pudieran describir la refracción como corresponde, porque igual solamente mencionó esfera, cilindro, tanto, pero eso también se puede describir de otra manera. No sé si... ¿Le preguntamos a alguien directamente? Por ejemplo, el ojo derecho podríamos decir que hay un astigmatismo mixto. Y decir que hay un astigmatismo mixto en contra de regla nos puede más o menos hacer imaginar qué está pasando en retina con esa refracción. Y el ojo izquierdo es otro nombre. Entonces, si es que lo preparó Fabián, ¿no? No, en este momento yo me limité a describir la reflexión de la forma más simple posible, y estoy completamente de acuerdo con usted, profesor. Y de los ejes llama algo la atención que, no sé si algo les llama la atención de los ejes de la fórmula esferocilíndrica. Súper bien, Francisco. Que no están a 5 grados. Esa es la observación que hay que hacer de los ejes, que están a 88 y a 92. Y eso quiere decir que en el fondo la refracción fue hecha, digamos, a la rápida. Porque si es que la refracción está bien hecha, los ejes siempre van de 5 en 5, porque en la gafa de prueba nosotros tenemos de 5 en 5 las mediciones. Por lo tanto, si es que se revisó correctamente el eje,
no podríamos poner 88. Si lo revisamos, ponemos 90 o ponemos 85, pero 88 está copiado y pegado del autorref. Entonces eso vale la pena como... Eso, pero eso es obvio, pero creo que es un súper buen análisis respecto del cilindro, ¿verdad? Que en el fondo tiene que ver lo que dice aquí el Gustavo. Llegaron y pusieron el cilindro, ¿verdad? El eje del autorref. Ahora, a lo mejor no fue así, a lo mejor no lo sé, pero se podría suponer que fue hecho de esa manera, dado que no fue 5 en 5. Nunca no sabía de aquella manera de interpretación de la refracción. Ok, y el Francisco Uribe dice que en el ojo derecho tiene un astigmatismo mixto y en el ojo izquierdo tiene un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Ok, ese creo es que el es nombre. una Sí. manera más conclusiva respecto de leer, además de los valores, en el fondo tomar como una conclusión de aquello. Fantástico, creo que este dato quiero que de aquí en adelante se incorpore siempre dentro de la descripción de los Grand Round cuando hablan de la refracción. Creo que es relevante, ¿ok? Claro, y en el fondo tiene que ver con que en algunos lugares, de hecho, en los mismos internados ya le están pidiendo que den el diagnóstico y el diagnóstico se da de esa manera cuando hablamos de una fórmula esferocilíndrica. Esa es la manera de decir diagnóstico. Entonces, igual esto les va a servir, les va a servir incluso en su internado, si es que a los colegas les gusta harto la parte de refracción, se lo van a pedir de esa manera y nosotros tenemos que llenar seguros, llenar informes donde ponemos diagnóstico y se pone de esa manera. Es que, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente, porque en el fondo tenemos cierta estructura. El alumno que presenta el Grand Round tiene que leer la refracción en consulta, ¿ok? Pero que no diga astigmatismo mixto o astigmatismo hipermetrópico, que no diga eso. Pero luego viene una parte que viene diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Y ahí al que le pregunto tiene que dar, es parte del diagnóstico también, ¿verdad? Así que en el fondo, y creo que siempre lo damos por alto, ¿ya? Lo pasamos por alto. Creo que ahí también en diagnóstico presuntivo debiese, en función de la refracción en consulta, ya también darse una indicación respecto de cuál es la condición óptica del paciente. Yo soy admirador de los Grand Round, los veo siempre y María José lo dijo súper bien. Los demás no, lo pasan así nomás, pero María José, para hacerle también honor a su esfuerzo y que ella lo hizo bien, ella lo describió bien. Pero sí, en general, como dice usted, sí, pasa. Ah, María pasa José en un Grand Round anterior. Claro, en un Grand Round anterior lo describió bien. Ok, fantástico. Lo describió bien. Bien, avancemos, Fabián. Gracias, Luis. A continuación tenemos una radiografía a 100 grados de campo amplio con Daytona, si es que alguien la quiere describir. Felipe Albornoz. Hola, buenas tardes. Bueno, yo diría que hacia superior se observan puntos luminiscentes, yo diría. No vería como otro hallazgo más llamativo, aparte de la atrofia peripapilar. Ya, ¿algo más que desees añadir o eso sería todo? eh, que me llame más la atención en este momento. No son solo los puntos hiperreflectivos nomás y eso. Adelante, Fabián. Ya, perfecto. Me gustaría aclarar que estos puntos hiperreflectivos corresponden a suciedad del equipo, así que no hay que darle mayor importancia y que con respecto a la retina sí, esto se encuentra bien, también el perfil de los vasos, no hay tortuosidad, pero lo que hay que destacar, además de la zona de atrofia peripapilar, es que la papila en sí no tiene un color sano, está pálida, la excavación está aumentada y según lo encontró en consulta, el oftalmólogo dijo que es una excavación de 0,6. Ya, me gustaría poder aquí hacer alguna aclaración, ¿no? O a lo mejor las personas que levantaron la mano tienen intención de poder agregar algo. Y voy a ver si después yo puedo... Daniel, quería comentar algo. Eso mismo quería hablar, que en verdad los colores de este equipo, creo que un Daytona, en verdad, Sí. que es una reconstrucción digital de la toma. Así que los colores más que nada no son como reales, sino que son los hechos por el equipo. Eso. Sí, de acuerdo, Daniel. Los colores no son reales, dice la Isidora, ¿verdad? Claro que es un tipo de fotografía con láser confocal, ¿verdad? Pero yo quería agregar, ojo, a mí no me llama la atención respecto a la descripción, no veo una atrofia peripapilar relevante como para poder hablar como un paciente con
con un glaucoma avanzado, una zona alfa y beta muy grande, ya la fotografía, el tamaño no me permite ver. De hecho, yo no veo una atrofia peripapilar como que sea destacable para poder describir. Sí, la excavación estoy absolutamente de acuerdo, independiente de los colores y el cambio de los colores, la excavación es identificable. De hecho, claro, por el reborde nasal yo podría pensar en un 0,6, pero de hecho hacia temporal está bastante excavado este disco, ¿verdad? Me gusta más la descripción de puntos hiperluminiscentes que describió el Philippe Albornoz, ¿ya? Más que puntos hiperreflectivos. Cuando hablamos de reflectividad hablamos de OCT y esto no es OCT, ¿ok? Así que para que hagamos esas precisiones respecto de la descripción. Creo que ahí acertó bastante bien el Philippe Albornoz y ahí Fabián, y punto hiperreflectivo creo que no calza en este tipo, en esta técnica de imagen, ¿ok? De acuerdo. Sí, Y las completamente. pestañas abajo también hay que escribirlas, porque en el fondo parece un hallazgo obvio, ¿verdad? Pero se sabe que en una descripción de un caso con un tipo de tecnología puede haber alguien que no lo maneje y esto que se ve abajo son pestañas, ¿verdad? Bien, adelante. Siguiente imagen, lo mismo, ojo izquierdo. Adelante, Fabián. Ya. Aquí en el fondo vemos los mismos hallazgos con estos puntos hiperluminiscentes que en realidad corresponden a la sociedad del equipo. Aquí también vemos los vasos que tienen un perfil normal, no tortuoso. La excavación aquí, según el médico, fue de un 0,3, una pequeña zona de atrofia peripapilar y el reborde de pestañas y todo lo demás es prácticamente lo mismo que en el ojo contralateral. Estoy de acuerdo, Daniel. Yo creo que sí existe un patrón con atigrado de la retina, probablemente asociado a atrofia retinal por la edad del paciente. No creo que sea asociado. Papila oblicua, yo por lo menos no lo veo. No. La papila oblicua es notablemente identificable. En este paciente yo creo que no. ¿Ya? No, este paciente, de hecho, conocemos la reflexión del paciente, ¿verdad? Y este paciente claramente no tenía miopía, ¿verdad? Y el patrón de este patrón atigrado tiene que ser básicamente por atrofia del epitelio pigmentario y la retina, que podemos ver ligeramente los vasos. Ahora, no es mucho más tampoco, ¿verdad? Eso, adelante. Ya. Siguiente imagen, autofluorescencia del ojo derecho. Nicolás Ursúa. ¿No? Franco Cortés. Hola, profesor, ¿se escucha? Sí. Ya, bueno, lo que más me llama la atención es dentro de las arcadas nasales superiores y periféricas, esa zona hiperautofluorescente que nos daría cuenta de que hay un daño en retina y EPR. Y ¿Dónde? ¿Eso que marcaron con rojo ahí? sí, sí, Eso es lo que presenta puede ser un utilizando la artefacto, sí, porque está muy, muy hiperautofluorescente. Y quizás la zona papilar también me llama la atención que también debería estar quizás un poco más hipoautofluorescente. Y no, esas dos cosas son lo que más me llaman la atención. ¿Qué opinas, Fabián? Según lo manifestado por el oftalmólogo, en realidad este examen no muestra mayores hallazgos que lo encontrado en la retinografía y podría decirse que es normal y esto sí correspondería a un artefacto. Yo estoy de acuerdo. Creo que aquello corresponde a un artefacto. Creo que particularmente en este equipo el nervio óptico tiende a verse un poco más hiperfluorescente y no tan hipofluorescente como en otro tipo de tecnología, pero particularmente no existe nada que me llame la atención de la autofluorescencia de este paciente de este ojo. Ya. Continuemos. Ojo izquierdo. Adelante, Fabián. Sí, esta imagen de autofluorescencia manifiesta lo mismo que el ojo contralateral. No hay mayores hallazgos y está prácticamente normal, a excepción de lo ya descrito en la retinografía. Ya. Continuamos. Presunto diagnóstico. Vamos con Valentina Pérez.
Ya, bueno, como habíamos mencionado antes, en cuanto a su refracción, sería en el ojo derecho un astigmatismo mixto y en el ojo izquierdo un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y además, yo creo que una atrofia peripapilar de ambos ojos, porque no tenemos más exámenes para hablar de otro tipo de diagnóstico. Con eso me quedaría yo. Fabián. En efecto, atrofia papilar bilateral, pero también me gustaría añadir el comentario de la refracción del paciente, que es un astigmatismo mixto en ojo derecho y un astigmatismo hipermetrópico en ojo izquierdo, así que hay que también tener eso en consideración. Perdón, ¿existen datos de la tonometría en los exámenes que tú mostraste en la historia del paciente? En la historia del paciente, sí, o sea, en la primera consulta están los datos de la tonometría, pero más allá de antecedentes de tonometrías pasadas o cualquier otra cosa, no los tiene. Ok, ok. ¿Qué exámenes sugeriría? Vamos con Valentina Campos. ¿Aló, se me escucha? ¿Sí? La verdad es que yo estaba pensando más por el lado de algo de glaucoma, hacer como protocolos de glaucoma, pero por las tonometrías quedo un poco como insegura. Pero podría ser un OCT de glaucoma, también podría ser un OCTA, Para ver qué. un campo para ver la papila más que nada, la vasculatura de la papila. ¿Pensando en qué? O sea, esos exámenes serían como de parte de si podría ser un glaucoma o otra cosa que afecte la papila. También podría ser un campo visual. En este caso podría ser un Goldman para descartar algo como neurológico, ya que afecta el nervio óptico. También puede ser reflejo fotomotor. Y eso se me ocurre. La Valentina agrega una curva de atención ambulatoria. ¿Mm? Sí, en efecto. OCT de glaucoma, curva de tensión ambulatoria, OCTA de papila, campo visual Goldman, exámenes de sangre y reflejo fotomotor. Ok. Con respecto a los exámenes ordenados por el oftalmólogo, encontramos paquimetría corneal, curva de tensión ambulatoria, campo visual Goldman, OCT de retina y OCTA de mácula y disco óptico. Ya. Ahora vamos a la segunda consulta, que fue el 3 de septiembre de este año, y el motivo fue la realización de los exámenes solicitados. Todos se hicieron el mismo día. Aquí podemos tener los valores de la curva de tensión ambulatoria. ¿Alguien quiere mencionarlo, interpretarlo? Yo creo que me gustaría una interpretación de alguien, ¿verdad? Más que de escribir y leer todos los resultados. Nicolás Fernández. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Bueno, como podemos ver, las primeras tonometrías que se hicieron a las 9, igual creo que es un poco tarde. Yo creo que debiesen haber empezado desde las 8. Se ven un poco altas y estas tienden a disminuir durante el largo del día. No es tanta la diferencia como para poder decir que hay un cambio que sea patológico. Por otro lado, las paquimetrías, ambas córneas, están al límite, pero siguen teniendo un grosor aceptable. Y eso. Si se dan cuenta, hay una tabla que dice un ajuste LAPIO. Ese ajuste LAPIO lo han hecho en función de la paquimetría, ¿verdad? Sí, en efecto. Mira, qué buen dato que lo incorporen ahí. Sería ideal que lo puedan incorporar en base a qué tabla de ajuste han hecho ese más 2 milímetros de mercurio y más 3 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces ahí proponen que a cada una de las tomas debiese subir entre 2 a 3 milímetros de mercurio. Entre 2 a 3 milímetros de mercurio, en efecto. No tenemos la tabla en este momento en nuestro poder, pero eso es lo que se propone. O sea, esa presión de las 9 de la mañana del 21, lo que se propone es que en realidad es un más 24. ¿Mm? En efecto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué opinas sobre eso? No sé, la profesora
Ariane está en consejo. Sandra, ¿tienes alguna opinión? Respecto a la corrección de la paquimetría, dices tú antes, bueno, un tiempo que se corregía según fórmula y era como muy aceptado, pero luego algunos estudios decían, yo no tengo exactamente cuáles son, que en realidad no, más dependía también de la histéresis corneal, que la calidad de la córnea podía ser distinta en un caso u otro, independiente del grosor corneal, por lo tanto que no era tan fiable esto de ajustar la paquimetría de acuerdo al grosor corneal con +2 o +3, que dependía también de otras características de la córnea, así que finalmente debiese uno considerarlo como un valor de referencia en que la córnea es delgada y que eso podría estar enmascarando presiones que pudieran ser más altas, pero corregirla exactamente con una fórmula, considerando el grosor paquimétrico, no sé en este momento si eso se está haciendo realmente, pero sí es un factor a considerar. No sé si tú tienes alguna información diferente a eso. Lo mismo, de hecho, que lo hablé ahora en clases, ¿verdad? Recientemente realicé clases sobre aquello y les comenté que en el fondo, pero aparentemente este centro donde se obtiene este paciente es un dato que se adiciona y creo que también es relevante en el fondo, que en el fondo tenga la posibilidad, porque tampoco es como que ya lo corrijan dentro de los valores, sino que en el fondo se hace aquella precisión respecto que se podría aumentar. Luis. Es que la agudeza visual del ojo derecho es la más afectada y una agudeza visual de 0,1, entonces eso es como un glaucoma avanzado, casi terminal. No descarto que podría haberlo desarrollado con una, no sé, una presión de 20, pero es difícil. Esa agudeza visual tan baja se asociaría a una presión, yo diría, más alta que eso. Okay. Claro, solo hubiera hecho un cierre angular en algún momento, pero tampoco está excavada 0,9 la papila, no sé. Sí. Igual no justifica en realidad, eso tiene razón Luis. Ahora, lo otro que habría que ver es qué presiones tienen otros horarios. A lo mejor a las 6 de la mañana pudiera estar mucho más alta, pero igual es difícil que eso justifique una agudeza visual 0,1. Creo que aquí los exámenes solicitados era importante haber podido evaluar el ángulo corneal. Creo que a lo mejor podríamos ir en dirección hacia el análisis de la razón de por qué podríamos tener algún tipo de, además de saber pues, si cuál es el origen del daño, ¿verdad? Poder entender qué tipo de problema, qué tipo de glaucoma tiene el paciente, ¿verdad? Valentina Pérez. Ya, es que yo quería, o sea, como lo que a mí me llamó la atención fue que si tenemos el ajuste y el promedio, considerar también la fluctuación. También, como dijo un compañero o compañera, la toma fue a las 9, por tanto puede que a las 8 de la mañana la presión sí esté más alta. Considerando que en el ojo derecho hay que sumarle 2 milímetros de mercurio, sería una diferencia de 4 a 5 milímetros de mercurio en algunos horarios, entonces esa fluctuación también está al límite y tendríamos que considerar esa diferencia tan importante en ambos ojos. Eso. Pero ojo que la corrección se aplica tanto para para las 9 como para las 16 horas, así que en el fondo la fluctuación es la misma con o sin los ajustes de la PIO, ¿verdad? Y por otro lado, tampoco sabemos qué tan reales en el fondo este ajuste que se le hace en función de la paquimetría. Ahora, Isidora, y creo que varias personas más están hablando que esto es cuando cursó con papiledema, se produjo la atrofia. ¿En qué momento se habló de papiledema? ¿En la historia clínica hablaron de papiledema? Sí, déjame revisar un poquito. Sí, al inicio hablaron de El una historial. toxicidad. Hablaron de la toxicidad, pero no Por una hablaron. intoxicación, ¿ves? Ahí. Ah, ahí tiene el paciente tuvo papiledema, ya, listo, por eso fue un rato, ya, por eso que están hablando del papiledema, ok. Bien, avancemos. Isidora, comente. Hola. Hola, Hola. ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, es que se me ocurrió que por eso podría ser la disminución de la huesa visual del ojo derecho, porque el ojo que tiene la excavación más aumentada y luego del papiledema suele haber atrofia secundaria. Entonces eso también podría explicar lo que no estamos cuestionando, Ok. pero es una idea. Ok.
Creo que faltó aquello también en el diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Creo que ya teníamos antecedentes para haberlo comentado, ¿ya? Bien, continuemos. Aquí tenemos el primer campo visual Goldman, si es que alguien lo Isidora. quiere describir. Isidora, aprovecha el bolito. Ya tenemos el campo visual Goldman de ojo izquierdo. Vemos que hay un aumento de la mancha ciega y con el estímulo 1-2 está reducida la isóptera. Con 1-3 tenemos una zona también peripapilar que también hay una disminución de la sensibilidad, al igual que la disminución de la isóptera en sí, y con 1-4 también está reducida. Bien. ¿Listo? Sí, en efecto, lo que principalmente encontramos aquí es un campo visual hecho con 1,4, 1,2 y 1,3, en donde con 1,4 vemos la expresión de la isóptera parcialmente disminuida, con 1,2 vemos la isóptera muy disminuida, relegada a los 10 grados centrales, y faltó mencionar que con 1,4 también hay un agrandamiento en la mancha ciega, y con 1,3 también la extensión de la isóptera está disminuida y se puede ver un escotoma centrocecal que va por superior hacia la visión central, relegada dentro de los 20 grados centrales y con un respeto parcial del rafeo horizontal. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, adelante, Fabián. Ya. Ahora vamos al siguiente ojo. Verónica Gómez. Bueno, acá tenemos un campo visual de ojo derecho. Se perciben también hallazgos similares, aumento de la mancha ciega con 1,3, o sea, con 1,4 y 1,3. Y además tenemos una pérdida de la sensibilidad con estos mismos estímulos en el hemisferio superior, en mi campo superior. Eso. Fabián. Sí. En efecto, encontramos con estímulo hecho 1,4, 1,3 y 5,4, y tanto que con 1,4 como con 1,3 encontramos un defecto tipo cuadrantanopsia superior nasal. Digo defecto tipo porque el 5,4 también debería estar afectado como para hacer una cuadrantanopsia como tal, que se extiende desde nasal hacia temporal con aumento de la mancha ciega con los dos estímulos, 1,4 y 1,3. Con respecto a la isóptera con 5,4 presenta una extensión y forma bastante conservada. Y aquí vemos los dos campos bilaterales. No, la Valentina ya le pregunté. Vamos con Rocío Muñoz. ¿Qué opina? ¿Qué cree usted en función de lo que está viendo? ¿Cómo describiría? Que se ve como evidente en ambos ojos que aumentó la mancha ciega, pero sobre todo que el campo visual del ojo derecho como que se ve más afectado. Ok, oye. Hacia el cuadrante superior. Y Rocío, aquí hay la Valentina Pérez pregunta, ¿podríamos hablar de un defecto altitudinal? ¿Qué cree usted? Podría ser en el ojo derecho, pero no estoy segura porque igual mantiene el estímulo 5,4. Entonces no sé. No sé si lo podría asegurar. Por otra parte, también tenemos a Isidora que habla de que estamos en presencia de un bierrum en el ojo izquierdo. Perdón, el ojo derecho, ¿no? ¿Qué opina Rocío? En el ojo derecho, sí, yo creo lo mismo, que podría ser por la forma de la isópteras. ¿Y Fabián, qué cree usted? Sí, o sea, defecto tipo cuadrantanosis, como decirlo de forma más general, pero ya que se extiende desde nasal hacia temporal, clasificaría como un bierrum parcial, no total, porque de nuevo hay visión ahí porque está el estímulo 5,4. Ahora, no estoy tan seguro de aquello, que si el estímulo 5,4 tiene que ser visión totalmente nula, podría tener campo visual. Sandra, ¿se me puede ayudar con eso?
yo el escotoma de Bjerrum no lo entiendo como un escotoma absoluto que incluya el 5-4, si tiene, es como de las fibras nerviosas del sector, pero puede involucrar alguna, o sea, solamente las isópteras del 1-4, el 1-2, el 1-3. Así lo entiendo yo por lo menos. Igual uno podría hablar de un Bjerrum. Ahora, esto de parcial y total, la verdad es que no lo había utilizado yo antes. Mira, ahí está Ariane. Ariane, ¿escuchaste? ¿Escuchaste, Ariane? Sí, me acabo de conectar. Hay que acordarse que el Bjerrum en general es una característica o es un defecto campimétrico asociado al glaucoma, y en el glaucoma normalmente lo que tenemos en un principio es disminución de la sensibilidad. Ya, por lo tanto, no necesariamente va a involucrar todas las isópteras. Ya, entonces es que eso era importante. Y cuando hablamos de defecto, y antes estábamos discutiendo, Ariane, si el defecto altitudinal o el defecto tipo cuadrantopsia, ¿esos sí tienen que ser defectos absolutos? No, tampoco. ¿Tampoco? Acuérdate. Claro, porque en el fondo, cuando uno piensa en una cuadrantanopsia, puede ser un factor compresivo, por ejemplo, y no necesariamente va a afectar a toda la fibra. Lo mismo si es que es isquémico, ¿ya? No necesariamente va a afectar a toda la fibra. Ya, ok. Claro, a mí siempre me ha significado un factor de confusión este isóptera 5-4, ¿verdad? Respecto de la identificación de alguno, de la descripción del campo visual, en función de que la isóptera 5-4 eventualmente es bastante grosera, por lo tanto no sé si va a seguir el mismo formato, ¿verdad? Que las Depende de la lesión. Depende de la lesión, Claudio. Cuando es completa sí puede seguir el mismo formato. Depende de la profundidad del daño. Ok. Ok, avancemos. Bien. Ahora tenemos los exámenes OCT de ojo derecho. Darla Brunet. Hola. Hola. Bueno, OCT HD line del ojo derecho, tenemos interfaz vitreoretiniana, yo diría libre de alteraciones, aunque igual me parece que hay como una línea hiperreflectiva por sobre la membrana limitante interna. No lo veo muy bien, la verdad. Con respecto al contorno foveal, me parece que está casi ausente, diría yo. Sí, simétrico. El estroma foveal me parece continuo, el perfil se encuentra conservado, y las bandas de hiperreflectividad también se encuentran presentes. Ahora, a mí me Eso. da la impresión de que ese corte no está pasando exactamente por FOI, por eso que veo la ausencia, Claro. prácticamente la ausencia del contorno foveal. No sé si estoy en lo correcto, Fabián. O sea, de los cortes que teníamos en Enhanced HD Lane, este era el mejor, así que no estamos seguros si pasa directamente por fobia o no, pero de que pasa cerca de ella, sí pasa cerca. Sí, pero por eso... Igual, perdón, iba a comentar solamente que en retina temporal igual se encuentra adelgazada en ese sector. El estroma retinal periférico está adelgazado. Claro. Y precisamente tiene que ver con lo que estábamos hablando de que podíamos ver la circulación corrida. El patrón atigrado, la circulación corrida, ¿verdad? Ahora, yo creo que ese scan no es que la fobia sea así, yo creo que de alguna manera, además de la atrofia perifovial, retinal, que hace que se vea aún menos profunda la fobia, creo que ese scan no está pasando lo más central posible por la depresión foveal, así que importante considerarlo. ¿Fabián? Sí, está correcto. Ahora vamos al siguiente scan. Tenemos un Ángel Retina PQ. Camila Gutiérrez. Hola, ahí sí. Ya, tenemos una angioretina, ojo derecho. Lamentablemente no puedo ver si está bien segmentado porque no me muestra. Igual hay artefactos de movimiento. En cuanto al vessel density, se encuentra al parecer hipoperfundido, se encuentra isquémico.
Em, mm, y creo que en Isquémico no sé, Camila. Creo que hipoperfundido. hipoperfundido, sí, Exacto, ¿ya? ya. No sé qué más agregar si alguien me puede complementar. Sí, bueno, Fabián, avance. Con respecto a la capilaridad del plexo superficial y el plexo profundo, está parcialmente disminuida y hay bastante ruido en la retina externa. Con respecto al vessel density, sí, está hipoperfundida. Con respecto al grosor de la capa de células ganglionares, también está bastante zona fría, bastante zona adelgazada, y lo único que estaría prácticamente normal sería el mapa de full thickness, en donde vemos tanto la fobia, la perifobia y la parafobia con grosor aparentemente normal. Mira, yo me gustaría poder agregar que respecto a lo que dijo Camila, que me parece muy bien que haya tratado de concentrarse en la segmentación, pero existen otras formas también de poder evaluar la segmentación. Por ejemplo, yo sé que en este examen la segmentación está mal hecha, porque tanto en el plexo superficial como en el plexo profundo está segmentado lo mismo. Recuerden que en el plexo profundo no se ven estos vasos del plexo superficial. Lo notan, ¿verdad? Aquí no debiesen estar los grandes vasos del plexo superficial. Nosotros deberíamos ver otra red vascular diferente. Y, de hecho, está replicado el plexo superficial y el plexo profundo. ¿Ya? No segmentó el plexo profundo. ¿Ya? Ahora, eso probablemente... ¿Qué, Camila? Sí, y también quería agregar que me generaba duda esa hiperreflectividad que está en la fobia en ¿El centro? superficial y profunda. Yo creo que Ese eso punto, tiene que ver con algún tipo de artefacto. No descartaría claro. la presencia de una membrana neovascular, pero creo que tiene que ver más con artefacto, que es muy regular. ¿Ya? Pero, y lo otro que quería agregar, es que lo más probable es que esa mala segmentación tenga como razón este adelgazamiento retinal. Por lo tanto, no, sobre todo de las capas plexiformes, ¿ya? De alguna manera no logró identificar las capas más de la retina interna de la manera más adecuada, segmentando parte de la retina externa donde debería estar el plexo profundo, ¿ya? Y por lo mismo hace sentido este tema de la atrofia retinal, que de alguna manera en el mapa, en el full thickness, no aparece tanto, pero claramente nosotros deberíamos esperar a nivel más periférico una retina de por lo menos 300 micras en la región más periférica, ¿verdad? Probablemente esto no aparece tan importante porque este paciente tenía 62 años, si no me equivoco. 62. Y se espera una retina más delgada en función de la edad y sexo. Pero sí creo que este paciente tiene una retina atrófica, lo pudimos ver al corte OCT. Y por lo mismo que no segmentó adecuadamente el plexo profundo. Pero sí, claramente está hipoperfundido el plexo superficial. El siguiente examen, Angiodisc Kick View, que le gustaría... Dele usted mismo, Fabián. Ya. Con respecto al Angiodisc Kick View, podemos ver principalmente que en la papila óptica, a nivel de la neuroretina, cuenta con bastantes zonas de donde la capilaridad está bastante disminuida, muchas zonas donde no se ve flujo, lo mismo para el complejo radiado peripapilar. Y con respecto al mapa de thickness, podemos ver un patrón en ala de mariposa no conservado, con zonas bastante adelgazadas, bajando incluso desde las 50 micras. Y con respecto al vessel density, sí, también hay bastantes zonas frías, súper hipoperfundidas. Y también hay que aclarar que en el ONH análisis, en el relación copa-disco de 0.23, y en este ojo, según la observación oftalmoscópica, era un 0.6, así que es una gran diferencia. Sí. Ya, vamos. ¿Algo que agregar, profe? No, súper de acuerdo. Ya, vamos al siguiente ojo. Ojo izquierdo. Fabián Soto. ¿No? Piñones, ¿no? Esteban Negrete. Esteban Negrete, ¿no? Aquí estoy, profe. Esteban, ¿qué opina? Lo siento que me habían dado en llamada.
Bueno, aquí observo un elemento hiperreflectivo en vitrio, entre vitrio y retina. En la zona foveal también observamos este aumento de la hiperreflectividad, adelgazamiento de la retina, especialmente en el estroma, eh, en el estroma más alejado de la fovea, y mucho más no puedo destacar. Adelante, Fabián Rojas. Ya. Con respecto a esto, también lo que hay que destacar es que el vitrio se encuentra muy condensado, hay un desprendimiento parcial de hialoides posterior, y de nuevo, como el ojo contralateral, el perfil neuroretiniano se encuentra adelgazado, aunque a mi juicio no tanto como en el ojo derecho. Este scan se está pasando perfectamente por la zona de la presión foveal. Continuamos con el siguiente scan. Aquí tenemos Retinal Map. ¿Qué opina Alexis Cabrera? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, este mapa es un mapa de grosor retinal de ojo izquierdo. En los cuadrantes se ve que mantiene su grosor a las 244 micras y 258 hacia superior. Los diámetros, el mapa de diámetro dice que está bastante adelgazada respecto a una base normativa que corresponde a menor, o sea, que está dentro del 99% de probabilidad que esté anormal en su grosor. Y bueno, eso podría agregar. Pero si el Fabián Rojas nos dijo hace un rato, Alexis, primero, mapa de diámetro no existe, ¿verdad? Este es un mapa de grosor retinal, ¿ya? ¿Sí o no, Alexis? Sí, es un mapa de grosor. Ya, eso. Pero el Fabián Rojas dijo, Alexis, que el paciente, esta retina no le parecía tan atrófica como la del otro ojo. Y el otro ojo nos lanzó el mapa en verde, ¿verdad? Y este mapa lo lanza en azul. ¿Qué puede estar pasando aquí? Alexis, te estoy preguntando a ti. Alexis. Estoy Eso, pensando, ¿qué piensa en voz podría alta. ser? Si la gracia del Grand Round es que no tengamos estos silencios. Piensa en voz alta. Vuelve al otro ojo, Fabián, donde aparecía el mapa en verde. ¿Acá? Sí. No. Ahí. ¿Por qué este mapa aparece en verde? ¿Ya? Y el otro mapa me parece azul fuera de la base normativa. ¿Eso quiere decir que debe estar adelgazada la retina? Pero por lo visto pasa por fobia el corte del OCT. Sí, pero el corte de los CT es otra cosa. No tiene nada, es de que estamos viendo el mapeo de todo un área, no de un corte. La respuesta es súper obvia y en el chat tampoco nadie ha dado con la respuesta. A ver, Jerónimo, Figueroa, expláyese. Hola. Es que sí, no sé si es que el otro mapa que mostraron anteriormente hacía la comparación con una base normativa o con la retina misma del paciente. Y el NBD que dice en el mapa del ojo izquierdo, el NDB es una base normativa. Entonces por eso podrían salir como de color azul que esté más adelgazada en comparación a pacientes de la misma edad que estuvieran sanos.
Exactamente. No sé si será esa la respuesta. Este es el mapa en función del base normativa. El anterior era un mapa en base a una escala solamente. Por lo tanto, donde establecía en verde el 200 y algo. Por lo tanto, siempre hace la precisión de si un mapa está asociado. Aquí esto no me dice normalidad. Este mapa me muestra simplemente el grosor y los colores en función de una escala que establece aquí al lado, ¿verdad? Pero sin embargo, eso no quiere decir que esa retina no está atrófica, porque está en verde, ¿verdad? Porque está simplemente en la escala. Lo que me establece si está adelgazado en función de la edad y el sexo es la escala con la base normativa, que es la que presentó después el Fabián, ¿verdad? Así que ahí siempre fijarse en eso. Y ahora, ¿por qué aparece en rojo allá en la parafobia superior, Alexis? Alexis. Tal vez puede ser por la hialoide que está desprendida y genera este tipo de artefacto. No sé, eso es lo que yo pienso, pero igual tiene una apariencia muy recta, la verdad no. Es que la hialoide está desprendida, por lo que podemos ver en el corte, tanto en el corte abajo también, o sea, en la región de la fobia, y el artefacto está dado allá arriba. Bueno, claramente la retina no va a estar impulsada con ese formato justo en aquella región, tiene que ver con la presencia de un artefacto de segmentación, claramente. ¿Ya? Ok, bien, el análisis tiene que ser más completo, Fabián, ¿ok? Bien, avancemos. Sí. Profe, quería mencionar algo también, que nosotros con Francisco discutimos este error de segmentación y queríamos saber si era posible por las condensaciones del humor vítreo que presenta el paciente en los scans que pasan. Lo más probable es que sea por el desprendimiento de la hialoide posterior ahí que segmentó ahí arriba. Tiene que haber segmentado por encima del desprendimiento, porque la condensación vítrea no creo que me haya demarcado la bursa premacular y ahí de donde termina la... Así que tiene que haber sido la hialoide posterior desprendida ahí que la segmentó y generó aquel error. Entonces, bien, adelante. Ahora tenemos un angioretina kick view del ojo izquierdo. Aquí está un poco mejor segmentado si se fijan, ¿verdad? Sin embargo, todavía aparecen los vasos del plexo superficial, sin embargo aparece la red vascular del plexo profundo, y eso tiene que ver con que no está tan adelgazado como en el ojo derecho, ¿verdad? Pero sin embargo existe un defecto de perfusión en todo el plexo superficial. Adelante. Sí, exactamente eso. También hay un pequeño defecto, pero en general la retina tanto del plexo superficial como el plexo profundo, aparte de estar mejor segmentada, no perfecta, pero mejor segmentada, presenta mejor capilaridad, y en el vessel density también encontramos una capilaridad, bueno, disminuida dentro de todo, pero mejor que en el ojo contralateral. El grosor del complejo célula ganglionares también está adelgazado, con valores muy parecidos al otro ojo, y el full thickness está prácticamente igual que en el rojo. Eso. Avancemos. Pongámosle pilas, Fabián, si no, nos queda todo el otro gran round. Vamos. Ya. Vamos al AngioDisc Quick View, en donde tenemos la capilaridad de la neuroretina en la parte de papila, que bien hay disminución de la capilaridad, no es tanta como en el ojo contralateral, lo mismo para el complejo radiado peripapilar, donde hay reducción de capilaridad, pero no tan marcada. Con respecto al mapa thickness del patrón de alas de mariposa, encontramos que está también disminuido, está disminuido, pero en comparación al otro ojo está ligeramente mejor, aunque el patrón sigue estando no conservado. Hay que notar que en las zonas del ácido interpapilomacular también hay una grosor ligeramente más alto que en el otro ojo. Con respecto al análisis copa-disco, es de 0.31, y en esta ocasión el oftalmólogo sí dio un diagnóstico más certero, porque encontró que la relación copa-disco en el fondo de ojo para este ojo era de 0.3. Y con respecto a la vessel density también vemos una vascularidad y perfusión disminuida, pero mejor que en el ojo contralateral, en especial en la zona de la cinta interpapilomacular.
Buen concepto de capilaridad. Bien. José Luis Herrera. Lo vi al José Luis ahí. ¿Dónde está? José Luis. Ahora sí, disculpe que se me va el internet con la señal con el viento. ¿Me puede repetir la pregunta? Que Lo que escucho todo aparece, cortado. diagnóstico final. Ah, ya, diagnóstico final. Bueno, según los exámenes, por el aumento de la mancha ciega y lo que a mi parecer era como un defecto altitudinal, yo me podría ir como por una neuropatía óptica isquémica, quizás. Neuropatía óptica isquémica. Perfecto. Aquí tenemos atrofia óptica bilateral en conjunto con neuropatía óptica isquémica, mayor en ojo derecho que en ojo izquierdo. Sin embargo, me gustaría agregar que tampoco podríamos descartar un glaucoma subyacente e incipiente en base a los resultados previamente descritos. Sumado a la reflexión. Y si ahora ahí complementa bastante más. Atrofia óptica secundaria, desprendimiento víteo posterior, posible glaucoma, ¿verdad? Y también la neuropatía óptica isquémica. Ok. Sí. Adelante. Ya, con respecto a los tratamientos, que actualmente no existe ningún tratamiento para la neuropatía óptica isquémica. Sin embargo, el médico recetó los siguientes medicamentos de refuerzo, que consisten prácticamente en suplementos vitamínicos orientados a mejorar la salud de la retina y nervio óptico y a mejorar la perfusión en general. Y con respecto al pronóstico, es reservado, ya que sabemos que en el caso de neuropatía óptica isquémica y glaucoma es prácticamente imposible recuperar visión perdida. Luis. Respecto al tratamiento, igual a nosotros los que nos dedicamos a la parte de la optometría, puede que nos lleguen pacientes, de hecho, nos llegan muchos pacientes así donde tenemos que ayudarlos de alguna manera igual a ver mejor. Y en ese sentido vale la pena analizar que el ojo derecho tiene una agudeza visual de 0,1, entonces la visión de lejos, la refracción de lejos va a ser la que alcanza de lejos y ahí no hay mucho que hacer. Pero en el fondo la visión de cerca es algo súper importante ahora, sobre todo que una persona de 62 años puede ocupar mucho celular, puede leer mucho, y si contamos con una agudeza visual tan baja del ojo derecho, en la adición que le damos de cerca es muy importante hacerlo monocular y ver ese ojo derecho si necesita una adición más alta, porque eventualmente podría funcionar como un paciente de baja visión, que necesita un poquito más de aumento, necesita que le demos un poquito más de cariño a ese ojo para que pueda ayudar un poco mejor al ojo izquierdo. En algunos casos, ese aumento de la adición va a molestar, y no vale la pena considerarlo, pero en otros casos el paciente lo va a favorecer. Entonces estos casos son súper bonitos de verlos desde el área de la optometría y ahí también hay que ver el tratamiento que podemos dar nosotros, que en el fondo es la corrección óptica y cuando hablamos de adición en estos casos hay que tener cuidado de hacerlo monocular y darle un poquito más de tiempo al ojo que tiene esa agudeza visual más baja, de 0,1, que es como un ojo de baja visión. Muchas gracias, Luis. Creo que súper importante tu acotación hoy día, que creo que dada tu alto conocimiento en optometría es importante también poder considerar como el tratamiento, de hecho, hablas muy bien, el tratamiento que eventualmente podemos, o la compensación óptica, como la queramos llamar, que en el fondo está dentro de nuestras manos como tecnólogo médico. Creo que concentrarse en el tratamiento de médico es una cosa, pero también el diagnóstico tecnológico médico, que también podemos orientarlo y guiarlo en lo que a nuestras competencias se refiere, ¿verdad? Así que gracias, Luis. Fabián, adelante. Continuemos. Ahora con respecto a los papers recomendados, encontramos que es prácticamente un compendio de todos los descubrimientos que se han hecho en respecto a neuropatía óptica isquémica, y aquí lo que puse alrededor es un fenómeno que encontré súper interesante porque usualmente no se ve o se pesquisa esta enfermedad utilizando fluorescenografía, pero en esta imagen de arriba encontramos a un paciente que ya pasó por neuropatía óptica isquémica y podemos ver que en alguna fase del angiograma un sector de la papila se encuentra hipofluorescente. Y en cambio, acá abajo encontramos una neuropatía óptica isquémica en fase aguda con edema de papila, en donde, según lo señalado en el artículo, la zona roja corresponde a una zona con hipofluorescencia por falta de perfusión como tal, y en cambio en la zona amarilla
corresponde a, tiene una baja hipofluorescencia, pero no por una falta de hipoperfusión, sino porque hay un engrosamiento peripapilar que no deja ver bien la fluorescencia de la coriocapilar subyacente. Y ojo, que en estos pacientes nosotros podríamos llegar a tener procesos de reperfusión o de capilaridad. Ya, yo lo he visto en otros pacientes, pero lo que no quiere decir, y no necesariamente, ¿a qué me refiero con reperfusión? A que está toda la red capilar, ¿verdad? Que está presente, pero sin flujo sanguíneo, ¿verdad? Pero eventualmente, en la medida que estos pacientes van recuperando la perfusión, vuelven a tener capilaridad porque se vuelven a llenar los vasos sanguíneos con sangre y con flujo. No son nuevos vasos sanguíneos. ¿Se entiende, no? No es neovascularización, sino que son los vasos que estaban ahí sin sangre y después volvieron a tener flujo. Ahora, lo que no quiere decir que mejore la agudeza visual en función de la reperfusión, porque el daño ya fue. Independientemente de que los vasos sanguíneos vuelvan a tener flujo sanguíneo en aquella región del tejido. ¿Ok? Así que, y creo que en función de aquello responde esta diferencia de la fase crónica y la fase aguda, que en el fondo vemos una perfusión básicamente normal. La parte más crónica, ¿verdad? Sin embargo, ese paciente debe tener un defecto visual que no mejoró después, ¿verdad? A diferencia de una fase aguda que tenemos un proceso isquémico de la capilaridad en aquella región que es notable en la angiografía. Sí, perfecto. También me gustaría añadir que dentro de la investigación de este paper está mencionado un fenómeno que a veces se da que se conoce como watershed. ¿A qué me refiero? La anomalía en watershed se produce cuando la circulación peripapilar que corresponde a la coroides en la fase coroidea del angiograma demora en llegar. Y esta demora en llegar podría ser un signo preclínico de una posible alteración en la perfusión. Así que, porque después en los tiempos posteriores del angiograma, esa es la parte que estoy hablando de watershed, se perfunde normalmente. Así que es lo que digo, tiene como función destacar la importancia de tomar una angiografía con el tiempo de la fase más temprana bien presente. Okay. Y con respecto al otro paper, también es de neuropatía óptica isquémica, pero este tiene una mirada más clínica, en donde encontramos muchos efectos relacionados tanto a la neuropatía óptica isquémica no arterítica y posterior, y principalmente con los factores de riesgo, donde destacan la diabetes mellitus, la hipertensión, la hipotensión nocturna y la apnea de sueño, que serían como lo más destacable. Y por último, me gustaría destacar estos dos conceptos que lo encontré maravillosos para entender esta patología. Primero, a la derecha encontramos el fenómeno de crowding, apiñamiento, que se refiere a cuando la excavación del disco óptico es de 0.2 o menor. ¿Esto a qué me refiero? A que en esta zona es mucho más factible que se produzca daño mecánico por el apiñamiento de la estructura. Y esto se revela con respecto a este segundo concepto, que es el espolón de Elsching. El espolón de Elsching justo la parte que más comprime el nervio óptico en su porción prelaminar y de donde salen ramificaciones de las arterias ciliares posteriores cortas y del círculo de Zinhaller. Lo que pasa aquí es que en presencia de excavaciones muy pequeñas, este espolón cubre más espacio y, por ejemplo, en un fenómeno de edema es muy probable que justo los pequeños vasos que salen del círculo de Zinhaller y entran a irrigar a la parte más anterior o intraocular del nervio óptico, se estrangulen en un fenómeno de apiñamiento por un papilidema. Y esto a su vez genera un fenómeno de isquemia, que a su vez genera más inflamación papilidema, y así entramos a un círculo vicioso en donde el resultado final es una papila atrófica. En el caso de nuestra paciente, nosotros sospechamos que el que desencadenó esto no fue principalmente el papilidema por un fenómeno tóxico que terminó generando un estrangulamiento de estos pequeños vasos que generó isquemia y así empezó el círculo. Y ahí se generó la neuropatía óptica isquémica. Fantástico análisis, Fabián. Muy, muy, muy bueno. Creo que en el fondo descubriste o analizaron muy bien desde la fisiopatología y la relación con los exámenes, cómo fue que se generó este cuadro clínico. Fantástico análisis, Fabián. Muchísimas felicitaciones.
Muchas También gracias. a Valdivia ahí, que esperamos que haya logrado solucionar ese problema. Bien, muchachos. Sí, aquí estoy, profe. Muchas gracias. Muy bien, Francisco, muy bien, Fabián. Muchachos, Y siguiente la programa. la conclusión, A ver, que es necesario estar más familiarizado con estos factores de riesgo, ya que nos permitirán tener un razonamiento clínico más veloz y para lograr revelar paulatinamente los misterios que aún rodean a esta enfermedad y a todas sus variantes. Y ahora sí, eso es todo. Muchas gracias. muy bien. Muchachos, siguiente caso. Hola, profe. ¿Se escucha? Sí, Byron, ¿usted presenta? Sí, yo presento, profesor. Tengo el internet un poco inestable, entonces voy a presentar sin la cámara. Ok. Ya. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesores, y a todos los oyentes presentes. Somos el grupo número 12 con mi compañera Angelina Soto, y que les habla Byron Roblero. Les vamos a presentar el siguiente caso de Grand Round. El grupo expositor declara no presentar conflictos de interés con la siguiente presentación. Antes de comenzar con los antecedentes, queremos destacar que este es un caso que no tiene un cierre diagnóstico y que vamos a tener un par de temas que debatir al final de la presentación, ¿ya? Vamos con los antecedentes. Es un paciente de sexo masculino cuya edad actual es de 46 años y es matrón. El historial clínico data de hace casi 14 años, en el año 2006, en cual llega a la consulta un usuario de lentes con molestia en ojo izquierdo, agudeza visual con corrección. En ojo derecho alcanza el 0.4 y en ojo izquierdo alcanza 0.3. En la biomicroscopía se observan pliegues de Vogt en el endotelio corneal en ambos ojos y se suma el leucoma en el ojo izquierdo. El tratamiento recetado fueron lágrimas, lubricantes y humectantes. La segunda consulta es casi 5 meses después, en donde en la refracción subjetiva en ojo derecho se alcanza una esfera de menos 14.50 dioptrías, alcanzando una agudeza visual de 0.25, y en ojo izquierdo una esfera de menos 14 dioptrías y alcanza una agudeza visual de 0.1. A la biomicroscopía, en comparación con la consulta anterior, se agrega la ubicación del leucoma en el ojo izquierdo, que es la zona paracentral e inferior. En base a estos antecedentes, ¿qué preguntas añadirían a la anamnesis? Francisca Delgado. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ah, ya. Bueno, los antecedentes mórbidos, ¿hace cuánto es usuario de lentes? También si tiene antecedentes oftalmológicos de glaucoma o familiares con miopía, ya que la miopía que tenía el paciente creo que era de menos 14. Y también hace cuánto está el tratamiento con lágrimas. Súper bien. Como grupo, ¿Alguien habló? alguien Yo, Claudio, habla. Ariane, cuente. me gustaría saber por qué Francisca quiere saber si el paciente tiene antecedentes familiares de miopía. Francisca. ¿Puedes retroceder en la presentación del caso? Es que igual encontré que tenía una miopía muy alta, entonces a lo mejor por la edad del paciente, que igual tenía 46 años, no sé, podría tener algunos antecedentes familiares con respecto a eso, porque una miopía, le encuentro que una miopía muy alta, más que nada por eso. Una acotación: aquí es el año 2006, son 14 años antes, por lo tanto el paciente tiene 32 años. Ah, ya. Ariane, Perdón, Claudio, no te escuché. Ariane, ¿qué opina? Porque en el fondo yo creo que hacia algún lado va dirigida tu pregunta. Sí, lo que pasa es que creo que de alguna manera en estas actividades de Grand Round tenemos que empezar a pulir un poco cuáles son las preguntas que le vamos a hacer a los pacientes, porque en el fondo cuando tenemos a un paciente en consulta, el tiempo es escaso. Entonces, ¿cuándo preguntamos nosotros antecedentes familiares, por ejemplo, de miopía? Cuando estamos sospechando que tal vez el paciente pueda tener una miopía, ¿ya? Tal vez en un niño, un adolescente que nunca ha sido refraccionado. Ahora, si la paciente ya tiene un menos 14, no sé qué es lo que nos puede aportar si la familia tiene miopía o no.
Ya, o sea, en el fondo, la pregunta que yo le hago al paciente, el examen que se le hace al paciente es para poder resolver alguna duda clínica que tenemos, ¿ya? En el fondo, va un poco por ese lado, es como cuando los estudiantes sugieren hacer un montón de exámenes que en realidad no se ajustan a la situación clínica del paciente. Entonces, en el fondo, la pregunta tiene que ir dirigida a contestar algo que nosotros no podemos averiguar con la información que tenemos. Claro, o sea, lo razonable sería para mí, en el fondo, no está, Francisca, por favor, no se complique eso sí, de todas maneras, pero por ejemplo, por ejemplo, lo razonable para mí sería que si si el paciente tiene miopía, los pacientes miopes tienen predisposición a desarrollar glaucoma asociado a un cierre angular. Por lo tanto, yo le preguntaría al paciente si tiene antecedentes familiares de glaucoma, sospechando, ya sabiendo que el paciente tiene miopía y probablemente su familia también haya tenido miopía, y saber si alguno desarrolló glaucoma paralelamente a esta alta miopía. ¿Ese sería el raciocinio más o menos, Ariane? Sí, mira, es un poco lo que pasa con, no sé, la diabetes o la hipertensión. Yo al paciente le puedo preguntar si tiene antecedentes familiares de glaucoma, porque teniendo antecedentes familiares de glaucoma, lo más probable es que tenga cierto factor de riesgo. Ahora, a mí no me interesa si el paciente tiene antecedentes familiares de diabetes, porque los antecedentes familiares de diabetes responden a la posibilidad que tiene el paciente de desarrollar diabetes, ¿cierto? Y en el fondo no me interesa saber si tiene riesgo de diabetes, me interesa saber si tiene riesgo de glaucoma. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Luis. Es que también aquí aparece el tema en profundidad de la biomicroscopía, o se nota que están buscando algo por ahí, de hecho hay un leucoma, entonces viendo eso ahora más en detalle, también es importante siempre preguntar al paciente si ocupa gafas y lentes de contacto, ocupa solamente lentes de contacto, porque recordemos que el lente de contacto es un plástico que va en el ojo, donde el ojo no se oxigena igual, no se lubrica igual, no se hidrata igual. Por lo tanto, si es que ocupa lente de contacto 100%, lleva, como dice Helen, mucho tiempo utilizando, como me imagino que apunta, y lleva muchos años usando lentes de contacto, entonces esto también puede producir este daño corneal. Y aparte, si es que no se alterna el uso, porque lo ideal siempre es usar el lente de contacto en el día y en la noche descansar al ojo y que se ocupen las gafas, por lo que por el tema de la salud ocular. En cambio aquí, o sea, y esa es la pregunta que en el fondo hay que hacer: ocupa gafas para leer solamente sobre el lente de contacto, tiene unas gafas aparte, pero y a lo que queremos llegar es si descansa el ojo del lente de contacto, lo ocupa 100%. Helen. Helen se quedó con el... Ahí está. Helen, ¿quería decir algo? Sí, es que tengo mala señal hoy día. También es enfocarlo un poco al área refractiva. Nosotros siempre tenemos que saber desde cuándo es usuario de lente, porque muchos pacientes no usaban cuando pequeños y no lograron desarrollar completamente la visión, o también usaban mal sus lentes. Como lo que dice Luis, qué tipo de lente, también eso es súper importante, y nosotros en base a lo quirúrgico y con lo que presenta, también ahí el paciente es evaluado de otra forma, buscando qué otra cosa puede ser lo que tenga tan baja la agudeza visual, porque muchos pacientes no se pueden corregir si tienen otras patologías asociadas. Entonces también es importante buscar algo más. Ok, Helen, muchas gracias. Adelante, Byron. Como grupo, preguntas que me llaman la análisis son los antecedentes mórbidos, personales y familiares, antecedentes oftalmológicos de alguna patología corneal también, personal y familiar. ¿Desde cuándo es usuario de estos lentes de contacto? ¿Qué tipo de lente de contacto utiliza? Si conoce, o sea, si tiene conocimiento acerca de la higiene correcta que debe tener el lente de contacto, la manera de limpiar el lente de contacto, el tema de que debe dejar descansar la córnea por el tema de la oxigenación, ¿cierto? Y también hace cuánto tiempo presenta dichas molestias que refiere en la consulta. Y si es usuario de algún medicamento. En base a... Aquí tu compañero, la Camila Gutiérrez, dice si se recibió algún tratamiento quirúrgico. La Javiera Verdugo pregunta cuánto tiempo pasó también desde que se sacó la lente de contacto y se hizo la refracción. Claro, sí. Si tiene algún familiar con ectasia corneal, pregúntale si ora.
¿verdad? Que más o menos va en esa línea. ¿Ya? ¿Qué tipo de lentes de contacto son? Que es lo que decía el Luis Gómez también, lo que estaba mencionando. Súper bien. Adelante. ¿Qué exámenes realizarían para evaluar a este paciente? Ájale. Vamos con Fabián Ábalos. Hola, ¿te escucha? Sí. Estaba pensando en una paquimetría corneal y topografía para ver el estado de esa córnea, porque los pliegues de Vogt me hacen pensar en algún tipo de ectasia, y por la miopía alta pensaría en una tonometría y fondo de ojo, retinografía para verificar el estado de la retina y la tono para la presión intraocular. Y eso. Byron. Súper bien. Los exámenes que sugerimos nosotros son topografía corneal, ¿verdad? Para conocer las curvaturas, también el estado del grosor corneal, ¿verdad? El OCT de segmento anterior para conocer la estructura corneal, biomicroscopía, ¿verdad? Y test de Schirmer quizás para conocer la cantidad de lágrimas, porque también es usuario de lente de contacto. Presunto diagnóstico. Elías Espinosa. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Por el tema de las estrías de Vogt, que son un hallazgo que se pueden ver en la ectasia, sospecharía de un queratocono. Además, indican que el paciente presentaba leucoma y miopía macro. Eso yo podría decir. Perdón, ¿qué edad tiene el paciente? Porque el queratocono, cierto que tiene una edad donde se desarrolla con mayor frecuencia. ¿Qué edad tiene el paciente? En esa consulta tiene 32 años. Puede ser. Ahora, queratocono. Es que claro, estamos pensando en las estrías, ¿verdad? Y en el fondo la gente empieza a caminar para allá. Pero creo que de los pacientes que yo le he hecho topografía, nunca he visto un paciente con tan alta miopía y con queratocono. Helen. Se nota más en el astigmatismo. Sí, Claudio. Sí, pueden tener alta miopía y asociado queratocono. Acuérdate que hay miopías de largo axial y de curvatura que se suman. Así que sí puede ser. Y por eso las estrías también se ven asociadas. Lo que hay que pedir acá es una topografía. Pero un menos 14. No, nunca me había tocado particularmente un paciente. He visto pacientes con astigmatismo alto, pero nunca he visto un paciente con una miopía tan alta y además queratocono. Sí, yo he tenido miopía, yo siempre le cuento a los chiquillos, tuve una miopía de menos 36. ¿Y queratocono? Sí, tenían un ojo, en el otro no, el otro lo operaron, pero un menos 36. ¿Y con queratocono? ¿En ese ojo? Con queratocono en un ojo, sí. Que obviamente era un queratocono subclínico, pero era distinto porque es un paciente de otro país que tenía grosor corneal alto, así que diferente. Pero sí, tenemos miopías con queratocono y normalmente se da. Ok. Pero en realidad eso es más raro, sí, po. Es más raro. Lo más frecuente son más sí es que raros. sea con astigmatismo alto asociado al queratocono más que con miopía, pues eso es raro. Sí, raro, normalmente se puede está dar, pero raro. asociado más al queratoglobo que al queratocono, pero se da, ¿ya? Y es raro, puede ser en lo óptico, pero en lo quirúrgico da más porque el paciente llega por el tratamiento, puede ser. Mira, es como en retinas, como para mí es súper raro ver pacientes con retinopatía diabética y degeneración macular asociada a la edad. Entonces, es como, y yo digo, ¿por qué tiene que ver si ninguna de las patologías corren por carriles diferentes? Pero sí me ha tocado ver, pero es sumamente raro. Ok. Podría ser que el astigmatismo esté mascarado por un RPG, pero dice un rígido. Sí, puede que el lente de contacto también esté ahí cambiando un poco la curvatura. Pero sí, hemos tenido pacientes con queratocono y astigmatismo alto. O sea, perdón, miopía alta. Ok, pero el paciente estamos de acuerdo que presenta alto miope y además tiene posiblemente el diagnóstico presunto, dijo el Elías, queratocono, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Nada más? Mencioné la miopía nomás. Ok. Adelante. Los presuntos diagnósticos que barajamos son los mismos que dijo mi compañero, queratocono básicamente por la estrías de Vogt, el leucoma ya señalado y la miopía magna, ¿verdad? Okay.
El médico deja una observación y plantea realizar a futuro una queratoplastia penetrante en el ojo izquierdo. Queratoplastia penetrante trasplante de córnea. Aquí el historial clínico da un salto temporal a la actualidad, casi 14 años después. En septiembre de 2021, el paciente acude al lugar de atención por derivación para realización de exámenes solicitados por médico. Llega con lentes de contacto. Espérame, Byron. Pero la queratoplastía está asociada al leucoma. Claro, sí, al leucoma. Ok, pero O no sea, eso todavía no sabe el origen del leucoma. es un dato que nosotros asumimos porque los datos que incluimos son todo lo que tenemos en la ficha clínica. No hay más. Ok. Me imagino que para indicar una queratoplastia, me imagino que ya existe un diagnóstico oficial, ¿verdad? A lo mejor no lo anotaron en la ficha. Claro. Ok. Bueno, sigamos. El paciente llega con lentes de contacto semirrígidos y con antecedentes de cirugía positivos. O sea que en el transcurso de estos 14 años, en algún momento se realizó el trasplante de córnea en ese ojo, en el ojo izquierdo. Ya. Los exámenes solicitados por el médico son un Anterion y deja dos observaciones, que refiere línea de CUDA2 en endotelio del ojo izquierdo, que esto es también conocida como línea de rechazo endotelial, y requiere medición del espesor corneal central, superior e inferior en ese mismo ojito. En el lugar al que asistió el paciente no contaban con este equipo en el anterior, pero igualmente para que no perdiera el viaje, por decirlo así, le realizaron topografía, le realizaron biomicroscopía y OCT de segmento anterior con el OCT Avanti. Mira nuestras charlas, Helen, la gente empieza a pensar que un examen ampliamente difundido y la gente empieza a pedir OCT anterior, ¿viste? Porque ¿de dónde va a salir la necesidad de hacer un OCT anterior si en el fondo es un examen nuevo? ¿Ah? Sí. Ya, adelante. Topografía de ojo derecho. Ojalá. Vamos con Denise Bravo. Hola, ¿me oyen? Se escucha. Ya, tenemos aquí una topografía del ojo derecho realizada con el Pentacam. Acá tengo algo que acotar, el QS está bastante alterado, por lo tanto no podría ser un examen muy confiable, pero ¿cómo se podría decir? Lo asocio a la irregularidad, digamos, que está esta córnea que hace que se extrapolen ciertos puntos, como podemos ver tanto en los mapas de elevación frontal como elevación posterior y de espesor corneal. Vemos bastantes puntos extrapolados y vemos que incluso en el mapa de curvatura sagital se ve bastante oblata, una córnea bastante oblata. Ah, pero mira, no me fijé en el mapa de dioptrías, perdón. Se ve que los colores azules representan dioptrías desde 50 y tantas dioptrías. O sea, es una córnea bastante prolata. Así que sí, digamos, tendría relación, diría yo, con la miopía que se encuentra. Con respecto al espesor corneal, una córnea bastante delgada, un espesor central bastante reducido, llegando incluso a las 146 dioptrías, elevación frontal fuera de rango, elevación posterior también fuera de rango, una córnea bastante afectada, que por lo cual diría que está, a ver, no, eso, sí, una córnea bastante afectada. Byron. Súper bien la descripción, la verdad, que esta córnea tiene en el mapa de curvatura sagital frontal, posee curvaturas fuera de la normalidad, ¿verdad? En donde podemos apreciar que el eje más plano K1 en promedio 68.8 dioptrías y el K2, el más curvo, el eje más curvo de 72.4 dioptrías, ¿verdad? Como dijo mi compañera, también es una córnea bastante hiperprolata y eso se puede corroborar, perdón, con el índice Q que está en este sector, el índice de afericidad, que es de menos 1.95, y también, como habló del espesor corneal, ¿verdad? Que está bastante adelgazado en la zona central y hacia inferior. Es importante agregar también que la posición más fina es de 102 micras y se encuentra levemente desplazado al estar localizada con una diferencia mayor a 1 milímetro del centro pupilo. ¿Quiere agregar algo?
Que está con la mano levantada ahí, Helen. ¿No? No, es de antes, la saco. Ok. Avance. Belin Ambrosio del mismo ojo. Vamos con Franco Larcón. ¿Se me escucha? Sí. Ya, en los mapas de elevación del ojo derecho se ve, bueno, se sigue condiciendo con lo anterior de que tiene una gran, sí, un gran baja de elevación hacia central. No alcanzó a ver bien los números, pero tienen más 26, le alcanzó a ver más 18. En cuanto a la diferencia con el mapa de normalidad que tiene en, digamos, al medio, tanto en elevación frontal como posterior, tiene muy alterados los rangos. En el valor de grosor, en el corner thickness, también se ve que no sigue el patrón, digamos, las líneas, destacando que parte desde 200 micras hasta, y luego, de hecho, tiene un patrón como en S, no lo había visto eso, la verdad. Como que en cierto punto la córnea está, comienza a engrosarse de nuevo. Si se fijan ahí en las dos mapas en realidad. Eso no lo había visto tan así, tan marcado. Por lo general como que sigue manteniendo en que sea el orden. Sí, también el QS sigue estando alterado, faltan datos, como explicaba la Denise. La posición, el valor de paquimétrico más delgado fue de 102 micras, muy, muy bajo. Eso sería como lo que destacaría. Gracias, Franco. Byron. Sí, la verdad que estuvo bastante bien la descripción. Este es el Belin Ambrosio, un mapa mucho más sensible para la detección de la ectasia, la verdad, y muestra que la diferencia entre el mapa de la esfera de mejor ajuste acá hacia superior, y que en comparación con la esfera de mejor ajuste mejorada, tanto para cara anterior como cara posterior, se encuentra anormal, ya que hay valores que son representados con el color rojo, ¿verdad? Y también en el mapa del perfil espacial del grosor corneal, como dijo mi compañero, también está fuera de los límites normales, y el porcentaje del incremento del grosor corneal de igual manera está fuera de los límites normales. Vamos con la topografía de Sebastián Acevedo. La profesora Helen pregunta por qué faltan datos. A ver. No sé, la verdad. Byron. Me pilló. ¿Te tiene alguna idea, Byron? Debo creer que por el tema de las curvaturas, o sea, de la elevación, por el tema de las curvaturas que posee la córnea del paciente, quizás, que no las puede leer, no sé. Helen. Además, por el problema de alineación, la verdad que en cara anterior tenía un problema de alineación. Sí. Y que básicamente es que en el examen sería un poco más difícil centrar las líneas de referencia en los puntos que había que centrar. Claro, por la forma, como dice el Byron, por la estructura, la forma no logra captar toda la información necesaria. Y eso hace que no pueda obtener todos los datos. María José. Iba a acotar algo que para que el Belin Ambrosio sea confiable, como dice la profesora Helen, tiene que tomar un diámetro de alrededor de 8 milímetros, y ahí está, es como alrededor de 6 milímetros. Entonces también por eso puede marcar que faltan datos. Como la cona igual es tan elevada, los deja fuera. Muchas gracias, María José. Bajó la mano el Alex Soto. ¿Era lo mismo, Alex? Más o menos era lo mismo. Yo también había notado eso y estaba pensando que como el Belin Ambrosio también toma el tema de la esfera de mejor ajuste debido a todo al desequilibrio estructural que tiene en la córnea, le es imposible compararla con una esfera de mejor ajuste y por eso no puedo tomar ciertos cálculos. ¿Puede ser aquello, Helen, también? Sí, porque sobresale de la esfera, así que está bien. Muchas gracias. Adelante. Topografía de ojo izquierdo.
Ahora sí, Acevedo. Ya. Tenemos las curvaturas K1 y K2 que están fuera de los rangos normales o están al límite. También el requisito de calidad del QS dice que faltan datos. Tiene un astigmatismo igual considerable. La curva sagital, un corbatín, digamos, simétrico. Luego en el mapa de elevación frontal, así era oblicuo. Y en el de elevación frontal se ve bastante, hay una elevación a nivel, o sea, elevación oblicua. Eso diría yo. Byron. Sí, aquí hay que recordar algo, recordar que esta córnea fue trasplantada y el patrón este que se puede apreciar en el mapa de curvatura sagital frontal, en el que el eje más curvo no está a 90 grados del eje más plano, es un patrón típico de córneas que han sido sometidas a trasplante de córnea. La posición en dato a la paquimetría, destacar que la posición más fina es de 600 micras y se encuentra levemente desplazada en el eje vertical. Eso básicamente de lo que había que agregar, compañero. La Helen dice que raro que la reflexión no sale el astigmatismo, pero el astigmatismo, cuando no estaba el astigmatismo era de la primera consulta, si no me equivoco, que no tenía todavía el trasplante de córnea. Previo al trasplante, eso me perdí. Ok. Adelante. Ambrosio de este mismo ojo. Usted mismo, Byron. Ya, en este ojo el Benin Ambrosio no arroja ninguna diferencia significativa en la comparación de las dos esferas de mejor ajuste, ¿verdad? Y en el mapa del perfil espacial de grosor corneal empieza obviamente en las 600 micras, que era la posición más delgada que tenía este ojo, y se encuentra levemente fuera de los 3 puntos de referencia. Y el porcentaje de incremento del grosor corneal se encuentra también en el límite. Disculpa, una pregunta. ¿Este examen fue realizado cuánto tiempo después del trasplante? Ese es un dato que no conocemos cuando se realizó el trasplante de la córnea del ojo izquierdo. Perfecto. Importante. Súper importante, pero no lo conocemos. Ya, ok. Biomicroscopía de ojo derecho. Camila Aguilera. Camila. ¿No? Isamara Barca. Hola, ¿se escucha? Súper bien. Ya, en la primera fotografía podemos ver de microscopía ojo derecho una opacidad central y paracentral. Después, en la imagen superior derecha podemos ver el típico signo de Munson, característico de queratocono, y en la imagen inferior esta protrusión que provoca el queratocono. No sé, no tengo mucha experiencia en esta área, pero se podría categorizar, porque en el fondo no es un cono exactamente. ¿Podríamos ver que estamos en presencia de un hidrops o no? El hidrops se diagnostica por la zona y con biomicroscopía, Claudio, y con imagenología. Si se ven zonas que, por ejemplo, si tuviéramos un OCT, sería súper fácil diagnosticarlo, pero si tiene infiltraciones en la córnea es un hidrops. Porque en el fondo se ve leucoma, se ve preopacificación, se ve este formato que en el fondo no es tan cónico. Y una córnea adelgazada normalmente tiene hidrops, que son el humor acuoso que pasa por el endotelio. Así que... Ahora, es que la córnea... ahí está, buen dato, porque la córnea no estaba unos hidrops, la córnea está sumamente edematizada. Y este paciente tenía la córnea delgada. Así que no. Tiene 100 micras, sí. Ok, y el Gustavo Solar dice, ¿y un globo? ¿Un queratoglobo?
Ok, creo que vamos para allá caminando, Gustavo. Bien, vamos, adelante. Sí, la descripción está súper bien. Agregar solamente las técnicas que se ocuparon. A mano izquierda se ocupó una técnica de iluminación difusa centrada en córnea, ¿verdad? Y además, alrededor de estas zonas opacificadas de la córnea se pueden apreciar unas leves estrías alrededor de toda la opacificación. Y a mano derecha, claro, se ve el signo de Munson y se realizaron ambas fotografías bajo una técnica de iluminación tangencial. Biomicroscopía del ojo izquierdo. Isamar, continúe. Acá podría ver que también hay, se ve como una leve protrusión, pero que es menor en comparación al ojo derecho. Creo que es técnica difusa la que se utilizó. ¿Algo más? Por obvio que parezca. La cicatriz del trasplante por mujer, está clarito. Ay, sí. Es que pensé que no. Lo asumí. Bien. Adelante, Byron. Claro, eso eran las dos cosas que había que destacar aquí, básicamente. Y también se ve una zona bastante difusa en el sector infratemporal. Quizás también se está opacificando un poquito. Y en la imagen del lado derecho le hicimos un zoom a esa zona supratemporal, que es una lesión grisácea que lo asociamos al trasplante córneo. Ok. Este segmento anterior del ojo Daniela derecho. Castro está por ahí. Hola. Hola, Daniela. Ya. Entonces, OCT, segmento anterior del ojo derecho. En el corte horizontal se puede apreciar que hay la irregularidad del endotelio corneal, ya que no es como decirlo, como una cúpula, sino que tiene es como más aplanada. No sé si me explico. Y en el corte vertical se puede apreciar que hay el adelgazamiento corneal hacia inferior, y en las zonas más centrales hay como un aumento de la reflectancia en la porción central de la córnea, que posiblemente sean por producto de esas opacidades que habían. Y la presencia del contacto. Sí. Byron. Gracias, Sí, Daniel. la descripción de mi compañera está súper bien, es un crossline de córnea, ¿verdad? Donde se puede apreciar el escano horizontal y vertical, y se puede apreciar el adelgazamiento de la córnea hacia temporal y más marcado hacia inferior, ¿verdad? Levemente hacia temporal y más marcado hacia inferior. También se puede apreciar esta línea en el scan vertical, esta línea blanquecina, que es un artefacto propio del equipo, y hacia superior este artefacto, esta zona hiporreflectiva, que es un artefacto por el párpado, que es esta zona que está pasando por aquí, en el scan de referencia. Y Oye, sí, pero a mí, pues, Helen, Luis, bueno, el paciente tiene un lente de contacto, claramente el paciente tiene una alteración de la forma, claramente tiene zonas de hiperdensidad social, leucoma que tiene el paciente, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención son estas líneas que están acá en la periferia. ¿Está cierto? Exactamente, esas líneas me llaman la atención. Probablemente tenga que ver con la ausencia de epitelio corneal en la zona de la mayor curvatura, pero existe una doble línea. No sé por qué hay una doble línea. Eso a mí me llama mucho la atención, no lo había visto. ¿Este paciente nunca ha sido tratado antes de otra cirugía? Porque normalmente esa cicatriz ocurre cuando hay un tratamiento previo. Pero si no es así, puede ser una reepitelización producto de otra alteración, y que igual es raro. O el lente contacto podría ser, pero depende del lente contacto. Que en el fondo puede haber tenido alguna herida, pero es muy, muy lineal, o sea, muy definida. ¿No es verdad? Entonces, ¿Que haya recibido algún tratamiento de algo previamente? No tenemos datos de eso tampoco. Porque claro, sabemos que el crosslinking deja una línea de demarcación. ¿Será que este paciente recibió tratamiento de crosslinking? Pero la línea de demarcación después se va borrando, no queda tan marcada.
En algunos pacientes sí puedes quedar muy marcadas por la repitilización, pero eso hay que averiguar, porque igual acá en el centro me llama la atención que tiene una zona muy hiperreflectiva central y a veces eso puede ser algo que marca el crosslinking, podría ser. Ok, adelante. Ya. Este es el crossline del ojo izquierdo. Usted mismo, Byron. Bueno, básicamente aquí se puede apreciar el scan vertical y horizontal y vertical, perdón, de la córnea que ha sido trasplantada, ¿verdad? Y también se puede apreciar la línea del lente de contacto, la línea hiperreflectiva que transcurre por sobre la córnea del lente de contacto, que corresponde al lente de contacto. Y destacar aquí que el estroma posee un aspecto bastante como moteado, por decirlo así, con puntos hiporreflectivos, que si bien en el scan vertical no se aprecian como de la misma forma. Y en el scan horizontal también destacamos una zona hiporreflectiva que abarca desde el estroma anterior hasta la córnea posterior y que también lo deberíamos asociar al trasplante de córnea. Adelante. Ya, aquí adjuntamos el Anterion, que el paciente fue 3 días después a realizarse este examen a otro lugar. Y adjuntamos este scan vertical porque es lo que pidió el médico, donde tenemos la córnea con la medición de la córnea tanto en la zona central, en la zona inferior y en la zona superior. Qué linda en esta diapositiva... Qué linda la imagen, está muy linda. Y la cirugía, o sea, 3 días después. Queríamos... ese es el ojo izquierdo. Izquierdo. Perdón, no dije es del ojo izquierdo, perdón, no había dicho el ojo. Ojo izquierdo postoperado de 3 días. No. Se realizó la anterior. 3 días después de los otros exámenes. De la consulta anterior. Ah, sí. de los otros exámenes. Ya, entonces Sí. lleva más días. Y en esta diapositiva quisimos adjuntar la secuencia, nos va a enfocar en la secuencia superior, ¿verdad? En que los escanes están pasando por la zona superotemporal, en donde se puede ver en los 3 escanes superiores una línea hiperreflectiva que abarca desde casi toda la córnea, incluso como que irrumpe por decirlo así, el perfil del endotelio corneal, ¿verdad? Y que nosotros, la verdad que este fue un tema de discusión, la verdad, con mi compañera de grupo, y que lo asociamos un poco a esta lesión, o sea, a esta zona que se describió en la biomicroscopía, que era relacionada al trasplante de córnea. Creo que no tiene mayor importancia clínica de cualquier manera. No sé qué opina Helen. Sí, que opina. Ok. ¿Sí o no? Ya. Y aquí adjuntamos el reporte final del anterior, en que se incluye el reporte de ambos ojos, en donde podemos obtener valor. La Helen está pegada, ahora no se escucha. Es como que estuviese borracho. Ya, avance. Entonces, en este examen se pueden obtener valores de curvatura, ¿verdad? El total corneal power, el largo axial del ojo, porque el anterior también tiene la cualidad de ser biómetro y topógrafo. ¿Ahora? Sí, se escucha mejor, Helen. ¿Qué quiere decir, Helen? No. Es que era eso, de hablar de es normal tener una cicatriz periférica posterior a, de hecho, este paciente no tiene casi nada. Es muy poco. Muy chiquito. Nada. Ya, y entonces en este examen lo que queremos destacar es el largo axial de cada ojo, en donde en el ojo derecho tiene un largo axial de 24.24 milímetros, lo cual es un ojo entre normal y largo, y el ojo izquierdo que es un ojo promedio, ¿verdad? También aquí queremos destacar que los valores obtenidos en la paquimetría difieren de los encontrados en la topografía por alrededor de más de 150 micras, tanto en el grosor corneal central
y en el punto más delgado de la córnea, que es un tema que vamos a discutir diapositivas más adelante. Tenemos mucho tiempo, Byron, póngale pila. Usted mismo, Byron. Tratamiento. Entonces, para ojo derecho sería adaptar un lente de contacto escleral y dudar de trasplante de córnea a futuro. Porque aquí estamos suponiendo que el médico hizo una observación de que en el ojo izquierdo hay un rechazo, una línea de rechazo endotelial. Y para ojo izquierdo, tratamiento local intensivo para revertir el rechazo, en el cual es importante conocer el tiempo que ha transcurrido desde que se realizó la cirugía, que también vamos a discutir en la diapositiva siguiente. Luis. El seguimiento. Sí, rapidito, ¿no? Que es un paciente tiene una alta miopía, entonces el tratamiento puede ser siempre relacionado a los lentes también, sobre todo un paciente con trasplante, un paciente con lente escleral, siempre tiene que ir asociado a una gafa también, y en ese sentido siempre en una ectasia son astigmatismos irregulares, entonces como observación no le crean al autorref si les toca refraccionar a este paciente, porque el autorref está hecho para astigmatismos regulares. Y la otra observación es que estos pacientes altos míopes con agudeza visual tan baja como la que vimos, generalmente requieren adiciones más altas. Entonces, ojalá también ahí ir un poquito más allá, tratar de darle quizá un aumento, una magnificación más grande para que este paciente se sienta cómodo. Y tenemos herramientas para hacer refracciones en astigmatismos irregulares como refracción meridional o el mismo refracción subjetiva, pero buscar un poquito más allá. Eso nomás antes que se vaya el tratamiento. Mire, la Javiera, que está aprendiendo ahí contactología, pone el lente de contacto escleral solo se puede usar 10 horas diarias. Exacto, por eso generalmente siempre se usa en complemento con gafa, por lo tanto esa parte nos está faltando y igual la vamos a tener que considerar sí o sí. Muy bien, Javiera. Bueno, Javier, bien, Javiera. Ok. Importante realizar entonces el seguimiento, a pesar de que si tiene o no tiene el rechazo del trasplante de córnea, es importante evaluar el endotelio corneal de este ojo que ha sido trasplantado, ya que en cualquier momento puede generar un rechazo, incluso hasta después de 2 años de realizarse la cirugía. Y también una curva de tensión ambulatoria, porque nunca no hemos tenido las presiones dentro del ojo de este paciente, y una de las complicaciones del trasplante de córnea es el aumento de la presión intraocular. Igualmente, vamos a hablar más adelante. Como modo de discusión, tenemos 3 temas importantes: el tiempo del trasplante, el tiempo que ha transcurrido desde el trasplante de córnea, y en base a eso se orientaría un tratamiento a realizar, porque hay distintos tipos de tratamiento a realizar en el rechazo del trasplante de córnea. Nos estamos enfocando en eso. Se divide en cuando hay rechazo endotelial y cuando no hay rechazo endotelial. Cuando no hay rechazo endotelial se trata con colirios, y cuando hay rechazo endotelial se clasifica según moderado, severo o grave. Y ahí se va, depende de el moderado es cuando no hay edema y ocurre 6 meses después de la cirugía, y el tratamiento es con solamente tratamiento tópico con prednisolona. El rechazo endotelial severo es con edema y en los primeros 6 meses post cirugía, y se trata con prednisolona, que es un corticosteroide, y se agrega una inyección subconjuntival de dexametasona que actúa como inmunosupresor y antiinflamatoria. El rechazo endotelial grave ocurre con edema, la línea de rechazo endotelial que en este caso no pudimos apreciar, la verdad, y precipitados queráticos, etc. El otro punto importante es este tema de la línea de rechazo endotelial en el ojo izquierdo, que refería en la observación del médico, y que a simple vista no la podíamos descartar o no, y quizás sería necesario realizar otro tipo de técnica en la lámpara de hendidura, como para identificarla o para descartarla también, como podría ser con la técnica del paralelepípedo, que vamos también a hablar en los papers. Y el último punto importante es la diferencia entre las paquimetrías que obtenemos entre la topografía y el anterior, en donde según la segmentación del anterior, que se encuentra bien delimitada en la córnea del paciente de ambos ojos, se refleja en el reporte de la paquimetría que
que hay una diferencia de más de 150 micras, lo que podría significar que el Anterion obtiene mejores medidas de estos valores. Prosiguiendo con los papers, pensamos que era atingente poner las causas y complicaciones del trasplante de córnea, ¿verdad? Es importante recordar también que hay distintos tipos de trasplante de córnea, en donde tenemos la queratoplastia penetrante, que sustituye todo el grosor corneal, la DAL, que es la queratoplastia laminar anterior profunda, que sustituye las caras anteriores de la córnea y la cara medial, dejando libre el estroma más profundo y el complejo endotelio membrana Descemet. También está la de SAEC, que es la queratoplastia endotelial automatizada de la Descemet, que sustituye el endotelio corneal y parte de la membrana de Descemet, y la de MEC, que sustituye solo el endotelio. Entonces, dicho esto, las complicaciones del trasplante de córnea son el rechazo de la córnea donada, el aumento de la presión dentro del globo ocular, problemas con los puntos utilizados para fijar la córnea donada, esto es con respecto a las suturas, infección ocular y sangrado. A continuación quisimos presentar el reporte de 2 casos bajo la temática de rechazo de trasplante de córnea post vacuna contra el COVID-19. El primer caso es una mujer de 68 años que acusa dolor en ojo izquierdo y pérdida de visión. Brevemente, Byron, no 4 días antes, todo el caso, pero ¿a qué refieren los casos? había recibido su vacuna día antes y tenía historial de que había recibido una de SAEC y que había fallado, y por eso realizaron una queratoplastia penetrante. Se puede apreciar en la imagen superior izquierda hiperemia conjuntival, neblina en el injerto corneal y edema difuso en el epitelio y en el estroma corneal. Y posteriormente, después del tratamiento con corticosteroides e inmunosupresores, se puede apreciar una mejora significativa en el edema que se veía de manera difusa 3 semanas antes. ¿Y cuál es la relación que se Segundo establece entre el rechazo al trasplante y la vacuna contra el COVID? Básicamente la vacuna, bueno, los 2 casos hablan casi de lo mismo. La vacuna genera unos anticuerpos que van contra el SARS-CoV-2, ¿verdad? Y esto genera respuestas fuertes de las células CD4 y TH1 en humanos. Y esos son los principales mediadores que actúan en el rechazo inmunológico del trasplante de la córnea. Fantástico. Eso. Aquí era este segundo caso, más que nada, para hacerlo un poco más breve, queríamos mostrar la línea de rechazo endotelial, que no podemos ver en nuestro caso particular, pero que así se vería en lámpara de hendidura, como esta línea aquí que se pierde, ¿verdad? O sea, esta que separa como el tejido dañado, como el tejido que ha sido rechazado inmunológicamente del que no ha sido rechazado inmunológicamente, ya que esta parte tiene un edema y esta parte se encuentra un poco más clara. Entiendo. Y una cirugía que se me fue a mencionar por el tema del tiempo es que también en casos de muchos rechazos de trasplantes de córnea se puede realizar la queratoprótesis de Boston. ¿Qué es la queratoprótesis de Boston? Es básicamente un cilindro óptico de plástico en forma de Z, ¿verdad? Que esta es donde va a ser la zona óptica, que se inserta en una córnea de un donante que tiene una perforación central, y aquí se inserta la prótesis que se sujeta con esta placa sujetadora, valga la redundancia, y que se afirma con este anillo de titanio que asegura el complejo de la prótesis de la córnea. Una vez ensamblada, el complejo se implanta en el ojo del paciente de manera idéntica a un trasplante de córnea, con puntos de sutura. Y se suele... ¿Está instalando queratoprótesis acá en Chile? Bueno, de la página no tengo idea, la verdad, porque aquí no salía el nombre de la doctora que hizo porque aquí esto es un caso sacado de la red de salud de Santiago, del Hospital Sotero del Río, como dice en la página web. Claro. Y sale que era una doctora que está en Estados Unidos que había empezado a hacer a mí me tocó verlo mucho afuera, pero acá sabes que nunca me ha llegado para evaluar. ¿Tú sabes si alguien de la está haciendo esto? No es común, Claudio, pero hay algunos casos que traen el implante desde afuera. Ya, ok. Sí. Byron, ¿quiere terminar su caso? Sí, falta súper poquito. Esto es lo último.
Es importante recordar que estos pacientes requerirán el uso de un lente de contacto terapéutico y el uso de antibióticos tópicos en gotas para el resto de su vida. Asimismo, los controles postoperatorios deberán ser frecuentes, tras 6 meses de la cirugía y máximo cada 3 meses. Y esa es la bibliografía que usamos que nos basamos para hacer esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Byron. Muy interesante el caso. Bien, una buena línea de tiempo, una buena línea temporal y cómo lo fuiste relatando. Así que muy bien abordado el caso, Byron. Muchísimas gracias y felicitaciones. ¿Ya? Bien documentado además con harto examen, así que terminamos extendiéndonos, pero finalmente es súper positivo para nuestro aprendizaje, tanto de profesores como de estudiantes. Así que muchísimas gracias a los grupos, ya a ambos grupos. Muy buenos los casos hoy día, y celebrar nuevamente las intervenciones de este grupo particularmente. Se nota que están estudiando harto y a ustedes particularmente les ha golpeado duramente la pandemia en su formación. Sin embargo, cuando los veo hablar y ver sus intervenciones, independiente de los errores incluso tienen lógica de por qué ustedes podrían equivocarse, porque en el fondo no se basa en la falta de conocimiento, sino que en una lógica de que hay estudio, y eso en el fondo eso te podría llevar a una confusión natural dentro de lo que uno está estudiando. Así que felicitaciones, muchachos. Creo que este grupo lo está haciendo muy, muy bien y está sorteando bastante bien las dificultades prácticas que nos ha llevado la pandemia, ¿verdad? Y la realización de clases. Así que muy, muy orgulloso de ustedes. Muchísimas gracias. Bien, muchachos, muy buenas noches. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Buenas noches, que estén muy bien. Nos vemos el próximo Gran Round. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Luis. Gracias.